tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y estamos en Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitada a la licenciada Pilar Vadillo Ruiz. Pilar, bienvenida una vez más. Hola, ¿qué tal, doctor Mayagoitia? Gracias. Mauri, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, y saludo a mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor auditorio. Pili, es un gusto tenerte de nuevo aquí en este programa y bueno, en verdad que es muy interesante lo que va a escuchar. Quédese con nosotros. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy reciente que además es necesario que lo platiquemos porque tiene muchas aristas y porque se ha presentado desde diferentes ópticas de acuerdo con quien lo presente y la conveniencia también de quien lo hace. Nosotros queremos ser aquí lo más objetivos posibles, vamos a tratar de hacer un análisis del proceso electoral que se llevó a cabo en el Partido Revolucionario Institucional para la renovación de su dirigencia nacional. Hay que decir que el PRI es el partido más antiguo se dice, algunos hablan de que el PAN tiene unos cuantos días más de antigüedad que el PRI, pero al fin de cuentas el PRI es el que más ha gobernado a México y es el creador de todas las instituciones de las que gozamos, a pesar de que hubo una alternancia y el PAN gobernó en 2 ocasiones, pues ninguno de los 2 gobiernos panistas generó, creó, inventó, aprobó, soñó siquiera con una sola nueva institución que le diera gobernabilidad al país o que ayudara en los procesos de mejoría en la calidad de vida de los habitantes. Siguió gobernando con lo que le había dejado el PRI, ese PRI valipuleado, ese PRI señalado, ese PRI al que le han echado tierra durante 18 años y que mucha gente compró el boleto y ahora se dieron cuenta de que pues no era tan malo como decían, y aquel viejo adagio de que más vale malo por conocido que bueno por conocer, lo dejaron ir y bueno, y ya todo el mundo está dando cuenta de lo que está pasando y ese no es el tema de la tarde de hoy. Lo que sí es de que el PRI ha sido un partido que se ha manejado dentro del concepto de la disciplina y la verticalidad. Así es como se designaban los candidatos a ocupar la presidencia de la República a través del proceso electoral respectivo, y también era el presidente de la República en turno el que designaba al presidente del partido. En ese contexto y bajo el cambio de una estructura mental de todos los ciudadanos mexicanos, hemos ido evolucionando a una perfección de los procesos democráticos. Primero lo hicimos a nivel federal con la creación del Instituto Nacional Electoral y ahora el Instituto Federal Electoral, el IFE y el INE, que al fin de cuentas es lo mismo, nada más cambiaron las siglas, pero que realmente ha sido ejemplo en el mundo por la transparencia y sobre todo por la certeza de los procesos electorales. En ese ir y venir de la búsqueda de la perfección de la democracia también entraron los partidos. Entonces, pues ya no fue el Consejo Político Nacional, sino se empezó a abrir un poco más el abanico y empezaron a ser otros actores integrantes del mismo partido, quienes participaron en los procesos electorales hasta llegar a lo que acabamos de vivir, en donde pues hubo 3 planillas, en donde estaba perfectamente expresado la paridad de género y en donde intervino el Instituto Electoral precisamente para que fuera algo formal. No fue una elección organizada por el PRI, sino fue organizada por quienes se dedican a organizar de manera formal los procesos electorales para darle certeza. Obviamente hay mucho que decir porque pues el que gana siempre está muy contento y el que pierde pues siempre le encuentra un pelo en la sopa.
Aquí vamos a empezar a analizar quiénes fueron estos actores políticos que estuvieron participando para dirigir al PRI y de dónde surge su calidad moral o competitiva o su experiencia política para poder aspirar a un cargo como este y poder estar en una boleta en donde los militantes del partido pudieron elegir alguna de las tres fórmulas. Entonces, para eso hemos invitado a la licenciada Pilar Vadillo Ruiz. Ella tiene una amplia trayectoria dentro del PRI, ha sido diputada también local y federal y está muy bien documentada y compenetrada de lo que sucede dentro del PRI. Por eso la invitamos hoy, porque queremos que nos diga primero quiénes son estos actores políticos que de las tres fórmulas que formaron parte de la boleta electoral. Pilar, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues mira, doctor, lo primero que yo tengo que destacar con este preámbulo tan amplio y tan objetivo que has claramente pronunciado es que son priistas. Okay. Son priistas, hay que reconocer que en las tres fórmulas no se asomaba algún vestigio de militancia de otro partido y que hubiese arribado al tricolor. Dos de las fórmulas, como bien señalas, todas tenían contemplada la paridad de género, dos de ellas encabezadas por mujeres, la que ganó encabezada por un varón, el gobernador de Campeche, y la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, encabezando dos planillas y encabezando las preferencias dentro de la militancia, sin menosprecio a la tercera fórmula, pero con una menor trayectoria política, y por algo creo tuvo que ver también que en el escenario de la competencia no estuviera no tan visto como una fórmula que compitiera realmente con las otras dos. No al mismo nivel, no al mismo nivel, no al mismo nivel, y digo, y era claro porque inclusive a nivel de debate, hablando con objetividad, era como muy pareja la participación de las dos fórmulas, a pesar de que los resultados, bueno, fueron apabullantes en términos de proporción, y la fórmula ganadora ganó por una, pero muy amplia diferencia. Sin embargo, bueno, la formación, y además de la formación, el tema de reflejarlo a nivel de los debates que hubo, nos dejaba ver que la competencia estaba entre la Fórmula 1 y la Fórmula 2. Decirte que fue un proceso que fortalece al priismo, yo te lo digo porque de repente hay quienes me abordan y me dicen, oye, es que se genera división. Le digo, mira, mucho ha dañado al partido las designaciones. Hay mucho dolor en la militancia leal cuando dicen, pues es que pesa mucho el derecho de sangre, pesa mucho a lo mejor el tener el dinero, pesa mucho el amiguismo y el trabajo no está observado. Yo creo que cuando se permite que el partido se democratice y se permite ir a un proceso, pues legitimas más a quien gana. Pero además vas entendiendo que los partidos políticos no salen de un contexto que señala un cambio de conducta social dentro de la militancia. O sea, se demandan otros temas que anteriormente no. Sí es un partido que mucho tiene por estilo de trabajo el alinearse, el respaldar o apoyar pues lo que se acuerda en una asamblea o lo que se acuerda a través de las distintas corrientes políticas que existen en torno al partido. Y yo veo que el PRI se atrevió a abrirse a un proceso, sobre todo un proceso que, como tú bien señalas, fue vigilado por el órgano electoral, un proceso histórico, porque ahora sí, bueno, fuimos a las urnas, como bien dices, un proceso del que se tiene que aprender mucho, porque finalmente los partidos políticos estaban a través del INE teniendo la obligación de volver a presentar su padrón electoral, y esto implicaba que más allá de las veces o los años que uno tuviera afiliado a un partido político, en el caso el nuestro, el PRI, tenías que renovar o tenías que reafiliarte para que en este proceso, que era el primero después de esa última reafiliación, pudieras participar, porque la crítica es, yo creo que es tan grande el PRI, y lo digo de veras de todo corazón, que el deseo
más grande de la gente que militó alguna vez en el PRD y que hoy tienen otra playera que se llama Morena, pues el deseo más grande es que el PRI desaparezca. Están más pendientes que los propios priistas de cualquier evento del PRI, de si son elecciones internas, de si hay consejo político, si hay un debate. Ahí están pendientes, cuidando, atendiendo y denostando a un partido pues que por lo menos puede mostrar una militancia bastante leal y solidaria, y normalmente quienes hacen los señalamientos pues han estado de partido en partido. Entonces no, para mí no tienen pues como que mucha solvencia moral para poder o solvencia política para poder hacer esos señalamientos. Pero sí decirte que finalmente el PRIismo dio este gran paso hacia una democracia interna del partido, que le quedamos a deber a la militancia, sí se le quedó a deber. ¿Qué se nos quedó a deber? Se nos quedó a deber un padrón completo, ¿no? Ganó el tiempo porque fue muchísima más la gente que la que presentaba el padrón. Por ejemplo, en el caso de Acapulco, yo te puedo hablar por Acapulco, más de 10,000, pasadito de 10,000 empadronados, cuando en realidad tú sabes, por ejemplo, en la elección del 2015 en la que yo participé y la gente nos favoreció con el voto, pues yo sola en un distrito local, pues metimos nosotros 14,735 votos. Entonces, que te hablen de un padrón en el que este distrito local solamente tenía empadronados a 1,700, no es el padrón total. No alcanzaron a capturar a todos los reafiliados. O sea, hay ahí una tarea muy pendiente que tendrá que ser la nueva dirigencia quien orqueste, en el sentido de revisar que todos los que se fueron a afiliar después de la fecha límite que se puso, pues estén apareciendo en el padrón para el siguiente proceso electoral, que seguramente será una contienda pues ya con otros partidos políticos, en caso de que no hubiera internas para designar las candidaturas. Entonces hay lecciones dentro de una elección, siempre hay mucho que aprender, pero sí quiero decir y destaco que finalmente el partido es un partido vivo, es un partido que se sabe ajustar a las circunstancias, a los tiempos, a las formas de hacer política, y que en esa ruta va el Partido Revolucionario Institucional. Creo que pusiste el dedo en la llaga y tocaste lo más sensible de todo este proceso, independientemente de otras aristas que vamos a comentar. Creo que es muy importante hacer un análisis sobre el padrón electoral, más que el padrón electoral, sobre el padrón de militantes del PRI. Así es. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen décadas de formar parte del PRI y que a los 10 o 20 años les dieron otra credencial porque es que ya no aparecía no sé en dónde. O sea, ha habido un desaseo total en el manejo del padrón. Sí. Lo que no sé es si esto sea una práctica común en todos los partidos y si sea un efecto de conveniencia. O sea, mientras más pulcro tenga yo mi padrón, es mucho más fácil que pueda yo caer en el error, y si lo mantengo en el desorden, pues tengo un margen de maniobra para poder corregir algún error que surja. No lo sé, no entiendo por qué una cosa que es tan sencilla como llevar un expediente. En aquel entonces se inventó el Cardex, la cosita esa que giraba y donde anotabas, ¿no? Antes del invento de la PC. Pero ya una vez que salió la primera PC y que salió DBase, que fueron las primeras bases de datos, caray, tener una base de datos era de lo más elemental. Y aquí lo único que se trataba era de poner el nombre, la fecha en la que había ingresado y a lo mejor tal vez el distrito al que pertenece. El estado, obviamente el distrito te da el estado y te da todo lo demás, la dirección y el teléfono y todo eso sería algo, dijéramos, no formal, no estrictamente necesario, no sería indispensable, ¿no? Sería algo adicional que no estaría por demás tenerlo, pero caray, que no aparezca el nombre de una persona que ha estado militando en el partido por décadas, que ha sido diputado federal, que ha dirigido al partido y que de pronto llegue a querer votar
y le digan, es que no puede usted votar porque no aparece, se me hace de lo más absurdo, Pilar. Sí. No lo admito como posible, sobre todo te voy a decir por qué. Si estuviésemos hablando de un partido de reciente creación, si estuviésemos hablando de un partido dirigido por novatos, pero estamos hablando de un partido que tiene toda la experiencia, la mayor experiencia política en México, no hay otro. Podrán decir que lo hicimos bien o lo hicimos mal, eso será secundario, pero nadie podrá decir que el PRI ha tenido la oportunidad de gobernar a México por más tiempo que ningún otro partido, y eso le da al PRI una experiencia política y una calidad política, como tú señalaste hace un momento, no calidad moral, calidad política, como para poder llevar un control elemental de quiénes son sus afiliados. Así es. Me sorprende realmente, me sorprende y al mismo tiempo me alarma. Yo primero lo entendí como una tarea compleja en el sentido, doctor y Mauri, en el sentido pues de que ha tenido mucha movilidad el partido político y los partidos políticos, es decir, el chapulineo se convirtió como en un deporte de todos los partidos políticos, y eso pues genera que no puedas tener claro, porque hubo militantes de muchos años que decidieron en algún momento parpadear a otros partidos y luego regresaron, y otros que quedaron fuera, y otros que vienen de otros partidos políticos y llegaron para quedarse. Entonces, pues eso pudiera ser a lo mejor un margen de error que se pudiera tolerar en menor proporción. Pero lo que tú señalas, doctor, es cierto. A mí me dijeron, yo fui a votar el día domingo, y me dicen, oiga, diputada, le digo, no, ¿cuál Pilar, exdiputada? Bueno, oiga, ¿cómo es posible que yo toda mi vida priista y no aparezco, y que mi vecina se murió hace 2 años y ella sí aparece? Ahí en ese momento entendí entonces que había más dificultades de las que debería haber, o sea, que se salían de la proporción. Yo pienso que en términos del tiempo que tenían y la premura para una elección, porque sí es cierto, no es un partido novato, pero sí es un partido que no tenía por práctica la democracia al interior del partido, sino el acuerdo, y a través del acuerdo la designación de las candidaturas y de los espacios a la dirigencia del partido, sí, de la misma manera. Entonces yo, no es una justificación, pero entendiendo todo el escenario, lo que creo es que les ganó el tiempo, y te lo comento porque el día que yo me fui a reafiliar... Aquí entre nosotros nada más. Así es, el día que yo me fui a reafiliar, pues llevé a mi mamá, iba mi hermana, iba mi sobrino, además de un equipo de 25 personas, que son con quienes más me apoyo, y fuimos a recibir a manera de capacitación el llenado del formato, que no tenía la mayor complejidad, pero de ahí también para que cada uno de ellos fuera a promover con gente allegada el poderlos también nosotros reafiliar. Eso hicimos, y resulta que mamá sí salió, mi hermana y mi sobrino no salieron. Y se afiliaron el mismo día que yo y que las otras 25 personas, pero de esas 25 también traemos a Carla, a Ángel, a varios que tampoco salieron y a otros que sí. Yo creo que estaban capturando por primera vez a los reafiliados sin saber si teníamos ya una afiliación de antaño, y que cuando les ganó el tiempo y vieron todas los formatos, lo que optaron fue por empezar a meter mano al padrón anterior, sin cerciorarse si esos militantes, te lo digo porque quien se murió hace 3 años no se reafilió. Pues no entonces podía. Lo tomaron del padrón anterior. Entonces es. Ahí sí tienen una tarea muy puntual que tendrán que, como comité directivo o ejecutivo nacional de nuestro partido, no desatender, tendrán que sanear, entendiendo a lo mejor esos rastros de movilidad que puede haber por defunción o por cambio de partido o por lo que tú quieras, por la causa que tú quieras, poder en algún momento hacer ajustes. Y ahora que se tiene la información al instante a través pues de esta maravillosa tecnología que nos permite hacerlo instantáneamente, bueno, ya nada más hacer esos ajustes cotidianamente para estar al día cuando se venga una próxima elección. Sí, el comentario es totalmente atinado y bueno, yo he hecho esta reflexión. Mauricio. Sí, yo nomás quería comentar, Pili, que desgraciadamente no todos los señalamientos a veces vienen de otros partidos, sí, como lo señalaba el doctor, el que pierde pues le encuentra un pelo, ¿no? Se argumentó a nivel nacional, los noticieros a nivel nacional,
que la concurrencia había sido muy poca, señalados por los que ya tenían menos, yo creo, menos votos, y que también la visita de los medios o la cobertura de los medios pues fue nula. ¿Qué me comentas sobre eso? Mira, con respecto a los medios, digo, no sé si compartan mi opinión, pero mi opinión es, y ocurre también con la militancia, cuando se es tan joven en este ejercicio de ir a una contienda interna para la dirigencia del partido, lo que yo te tengo que decir es que no es tan atractiva la elección como una elección constitucional. No es tan atractiva porque lo que la gente opinaba al exterior e inclusive algunos liderazgos, bueno, al final quien gane, finalmente los dos son del PRI o los tres son del PRI, las tres fórmulas. Eso es finalmente algo que yo puedo abonar. Luego también un proceso pequeño, porque es un proceso solo de un partido político y no de todos, aunque esté avalado por el INE, no tiene la influencia mediática el estar promoviendo a cada rato como ocurre con una elección constitucional. No tenemos la cultura, cívicamente mucha gente no cree que es su obligación ir a sufragar por quien sea, e inclusive levantarse e ir a anular su voto, no, mucha gente decide no participar, y cuando la elección es interna, pues eso se acentúa en mayor proporción. Entonces yo creo que lo del padrón, pues ya lo he explicado, les ganó el tiempo, era muy poca gente la que tenía que ir a votar, pero eso no es toda la militancia del PRI, y se sabe, o sea, no es toda la militancia, porque quienes se enteran o quienes están atentos a los resultados y dicen, uy, qué pocos votos cayeron, pero también se enteraron seguramente de cuánta gente fue y no pudo votar porque no aparecía en ese padrón. Pues si ya nada más en los 15 minutos que estuve yo ahí entre saludando a algunos amigos y votando, pues lo menos fueron 10 personas que me dijeron, oiga, ¿cómo no voy a votar? Pues no puedes votar porque no apareces en el padrón, y no soy yo por mí que toda la militancia vote, pero no soy yo aquí autoridad ahorita en esta mesa de trabajo de esta elección, y lo que tenemos que hacer pues es respetar las instrucciones, y las instrucciones son que solamente quienes ahí aparecen pueden sufragar. Podemos tener la certeza los mexicanos de que hay integridad entre las tres fórmulas. A lo que me refiero es sí. Específicamente a los rumores que se volvieron verdaderamente de tono muy alto, que señalan que Alito, por ejemplo, es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y que la elección de él, el gobernador de Campeche con licencia, daría la pauta para que de forma indirecta el presidente de México pudiese manipular al Partido Revolucionario Institucional e incluso actuar para fomentar su desaparición. ¿Qué hay de eso? ¿Hasta dónde tú lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Esto es un secreto a voces, vaya, no es algo que estamos inventando, ¿verdad? Mira, doctor, sería yo muy soez si me atreviera a aseverar que seguramente hubo un arreglo. No lo puedo yo hacer porque no estuve yo presente. Claro. Sin embargo, los comentarios que tú aquí señalas son secretos a voces, han llegado a mis oídos. Sí. Lo que pasa es que también esto de las redes convierten a todos los actores políticos, es más, a todos los ciudadanos, aún no siendo actores políticos, a todos los colocan bajo la lupa. Y entonces ya no hay una situación de que no haya testimonio o evidencia de cualquier conducta política o social que la ciudadanía tenga. Digo, ha sido tan desastroso este tema de poder seguir a los individuos a través de un teléfono, con un pequeño video, con una fotografía, que a manera, yo creo que de golpeteo, pues cuando saben que tú militas un partido, a mí me hacían llegar por WhatsApp video, efectivamente, donde había desencuentros o había opiniones fuertes pues del candidato que hoy es electo nuestro presidente hacia el presidente de la República, el presidente de la República hacia él, y que cómo era posible que ahora se llevaban, pero eso es especular. Finalmente también la política, como la vida misma, pues hoy no te llevas con alguien, pero los pleitos no son eternos.
de repente puedes tener alguna relación ya con alguien con quien de momento tuviste un desencuentro, pero no implica eso forzosamente que haya habido un acuerdo o que haya sido esto manipulado de alguna manera. Yo quiero pensar que hubo la oportunidad para cada una de las fórmulas de operar, hubo la oportunidad de acercarse a la militancia, hubo la oportunidad de plantearse sus propias estrategias y de buscar un resultado. Y de si hay o no comentarios, pues díganme ustedes alguna elección en la que no haya habido alguna inconformidad. No, pues siempre mientras hay un ganador, hay un perdedor y ese es el inconforme. No existe. Mauricio. Y los rumores existen por la cuestión de que quieren avanzar, ¿no? El que va atrás quiere avanzar y es una forma que se da en México de siempre chantajear o aventar rumores para poder ellos aventajar de alguna forma y no estar en el tercero o segundo lugar. Sí, yo finalmente me encuentro muy contenta porque pues lo que yo veo, más allá de un proceso importante como el que fue el día 11, el día domingo, pues veo la participación de las mujeres como un tema relevante, un tema que lo dijimos ya en otros programas, llegó para quedarse, ya 2 mujeres liderando pues 2 fórmulas, eso empieza a agarrar otro tono. Seguramente en los comités estatales del partido y a lo mejor en algún momento, en algún futuro también hasta el propio Comité Ejecutivo Nacional, en algún momento a la cabeza van a ir las mujeres, en algún momento la proporción también ahí se va a levantar, en algún momento y ya con fecha en los próximos comicios de cualquier municipio, cualquier estado, ya hay la obligatoriedad para que los gabinetes estén conformados por la mitad de mujeres y la mitad de varones, porque con ningún gobierno ha habido la anhelada paridad de género. Mira, ahorita quienes están pues un poquito inflados, como dicen los jóvenes, ensoberbecidos y gobiernan, pues no pueden presumir un gabinete de la República en paridad de género. O sea, hay una importante participación de mujeres, pero solamente hay que hacer un listado de todas las secretarías que hay en el aparato de gobierno federal y la mitad no son mujeres. No hay cargos relevantes para algunas de ellas, sí los hay, pero seguimos todavía en el rezago de la proporción. Pero fíjate, te interrumpo brevemente, porque acuérdate que la proporción que se busca no solamente es de género, sino también de generaciones. Claro. Y en esa también está todo muy cargado hacia la tercera edad. Claro, claro. No hay jóvenes. Claro, claro. Bueno, eso además de todo, ¿no? Eso sí, digo, pero hay que yo no quiero ser cruel porque finalmente todos vamos a la misma ruta. Exacto. Yo voy a ser una mujer de la tercera edad también dentro de unos años. Así es. Pero, pues, ¿qué me dices de Porfirio Muñoz Ledo? Perdonando la palabra, no tiene ya condiciones para poder desempeñarse en ningún cargo. O sea, es un ser humano cansado, con la edad bastante avanzada, aunque quisiera tener el mejor desempeño físicamente, ya ni siquiera puede. Yo creo que hay que decirlo, mira, cuando mamá yo creo que todos buscamos en mamá y papá a los maestros de vida, ¿no? Sí. Cuando mi mamá se jubiló, pues yo la veía muy fuerte todavía. Tú la conoces, Mau, tiene 73 años y es una mujer muy lúcida, muy dinámica, pero dijo, ¿sabes qué, hija? Es necesario jubilarse cuando le llega a uno la edad, porque merece uno también no ir directamente del trabajo al panteón, merece uno vivir bajo un nivel de vida, un ritmo de vida menos atormentado. Ya cumplimos como padres, ya les dimos escuela, ya nos toca vivir otra etapa de la vida y ya nos toca permitirle a las nuevas generaciones que vayan ocupando los sitios que nosotros ocupamos, que se vuelvan productivos. No hay los espacios, hay que dárselos, hay que permitirles a los estudiantes también que tengan maestros, que tengan toda la energía, disposición, estrategias nuevas y lo que demanda la educación de nuestros tiempos, pues para que ellos también les vaya bien. Entonces, en política, pues si tuviéramos que hacer una suma de edades en el gabinete, pues ¿para qué te cuento? Yo creo que muchos años se suman, que hay mucha gente que no tendría que estar ahí. Yo siempre defiendo el tema de género y te comento porque la noticia de hoy pues no puede ser desconocida por nadie. No, sí. El haber detenido a Rosario Robles, no es mi amiga, yo la vi en 2-3 eventos, una mujer que militó en la izquierda, que tuvo desencuentros con el presidente de la República, que ventiló corrupción en el gobierno de Andrés Manuel y que hoy parece la perseguida o la sacrificada. Y no estoy hablando de que no pague quien deba algo, ¿no? Que paguen culpas todos, pero
pero pues ya la agarraron de barquito, y finalmente lo que yo veo es que hay un René Bejarano controlando los recursos de la nación, y pues entonces ¿quiénes van a ser los impunes? Los que están en el poder. Sí, controlando el legislativo. Porque si se trata de agarrar bandidos, pues sin distingo de militancias, vamos por ellos, pero como unos son funcionarios y otros son perseguidos. Esa es la desproporción que se ejerce cuando se tiene un poder. Hay una perversión de los valores. Claro. Se señalan muchas cosas, como tú lo has señalado, al PRI, pero no sé, o sea, se escupen para arriba, ¿no? Bueno. Porque ellos mismos, se habla de dinosaurios en el PRI, ¿no? Que gobernó y que, yo ese y que tema que los apasionaba, los de izquierda, y la libertad de expresión, a ver, la libertad de expresión, todos los periodistas los tachan de chayoteros, pero cuando cambian su actitud hacia ellos, ahora que ya veo a Loret de Mola y a todos ya defendiendo al presidente de la República, entonces ¿qué van a decir los de Morena? ¿Que ya son gente buena y distinguida? O si, porque si no también les pueden decir rastreros y lamezuelas. Y la verdad es que finalmente no cambian de fondo muchas situaciones, solo de discurso, y hoy tenemos pues un gobierno encantado avisándole o diciéndole a la gente, dándole el circo que pretenden, que es Rosario Robles, una cortina de humo en este momento. Quiero volver al tema de la elección. Adelante, nada más lo que quería es, ¿qué piensas de Dolores Padierna, que quiera alargar el turno en el legislativo con este señor? Bueno, pues la ley Bonilla, claro, pero por supuesto, pero además sabes quién es su esposo. Sí, no, lo que digo que no nomás... La iglesia en manos de Lutero, así dicen, es. ¿no? Mira, y regresando al tema de la elección, que es lo que nos trajo aquí la tarde de hoy, sin que obviamente tengan que salir los otros temas de actualidad, se decía, o se sigue sosteniendo, que el abrir a un proceso democrático conlleva, como en todo proceso, ganadores y perdedores. Sí. Y los perdedores nunca van a estar conformes con haber perdido, y eso puede generar un conflicto interno dentro de los partidos que al fin de cuentas puede provocar un daño mayor que la apertura democrática y llevar todo en la transparencia y en las urnas. En este caso muy particular y sobre el tema, Ivonne Ortega está inconforme con no haber ganado. Está tan inconforme que ha dicho en los medios de comunicación que va a impugnar la elección. No he escuchado sus argumentos, ni tampoco sé si tenga o no elementos para impugnar. Lo que me interesaría saber es tu opinión. Realmente, ¿qué sucedió dentro del proceso electoral que la tiene tan a disgusto? Y si realmente consideras que hay elementos tú, dentro de tu óptica muy particular, como para que Ivonne pueda generar un conflicto que valga la pena dentro del partido, para que ella le meta el pie, la zancadilla, o le ponga una piedra en el zapato a quien obtuvo el triunfo en la elección. Yo lo que creo es que, primero, es el legítimo derecho no de Ivonne Ortega, no, de cualquier candidato no conforme, el poder impugnar una elección. Lo interesante sería conocer si hubiera elementos de prueba. Eso no lo sabemos. Lo escuchamos, pero no tenemos la precisión de los datos, ni hemos visto en redes pues que ella señale directamente estos son los argumentos y aquí están las pruebas. Sí. Yo creo que tiene el legítimo derecho de impugnar, pero yo creo que quien tiene hoy una tarea importante pues es quien va señalado, por lo menos en una situación de conteo rápido y prácticamente de reconocimiento, sí, como la fórmula ganadora, pues es la fórmula ganadora, porque lo que viene ahora debe llamarse reconciliación. Exacto. Y no es muy fácil, no es muy fácil. La primera prueba para el triunfador, sí, va a ser lograr la reconciliación con quienes perdieron y con quienes ahora no están de acuerdo con haber perdido y pretenden impugnar para que el daño al interior no se lleve a cabo. Claro. O sea, lo que tradicionalmente se ha llamado operación cicatriz, pero aquí, si hay cicatriz, sí, es que hubo herida,
Y aquí tenemos que, o tiene él, mejor dicho, que hacer un trabajo lo suficientemente hábil como para evitar que haya una herida y que no se tenga que hablar de una cicatriz. Sí, la ventaja es que hay un sano tiempo. Okay. No tenemos una elección en hombros, hay una distancia considerable. Yo creo que finalmente ahí pones a prueba también la capacidad de negociación, pones a prueba la capacidad de conciliación, sí, de quien ha pedido una responsabilidad importantísima como es dirigir a un instituto político con presencia nacional, porque el PRI no es un partido regional, es un partido nacional. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, que lo deben de hacer con puntualidad, porque también hay que reconocer que efectivamente hay una elección en el 2021 y que esa elección obliga a que todos los priistas vayan compactados, a que finalmente esa proporción de la población que no milita ni en Morena, ni en el PRI, ni en Convergencia o Movimiento Ciudadano, no milita en ningún partido, pero que hoy le dio la oportunidad al presidente de la República de ser presidente de la República, y además le regalaron el paquete completo porque pues gente sin ninguna trayectoria ni presencia política ganó nada más por cobijarse con las siglas de Morena. Yo creo que el gran reto que tiene hoy el presidente de la República es no desencantar a ese porcentaje de electores que no son de él ni de nadie, que fueron de una circunstancia. Más bien el presidente Alito, ¿te refieres? No, yo ahorita hablo del presidente de la República porque voy a aterrizar en el tema. O sea, en un escenario donde tenemos tiempo, que nosotros estamos entendiendo como botín político, esa gente que no tiene partido político, sí, y que se puede estar desencantando con una serie de medidas que ellos están observando como erróneas. Y cuando hablo de medidas erróneas, volvemos a los temas. El PRI está muy claro de qué temas ha equivocado hoy el gobierno federal en su trato, y dentro de esos problemas pues hay un mercado de electores que hay que conquistar, además de primero compactar a la militancia, reconciliada primero y luego compactada, ir por los otros y poder dar un resultado electoral combativo. Yo a lo mejor no lo sé todo, no soy una saurina, pero yo sí vaticino, me atrevo a vaticinar que en el 2021 se recupera 1, 2, 3 o no sé cuántas diputaciones locales, pero en el 21 no se lleva todo Morena. Desesperadamente querían en la boleta al presidente de la República, porque los mismos políticos que hoy se incorporaron a Morena están sabidos de la necesidad que tienen de su cobijo. Eso alimenta hoy al PRI. De primero, le tiene puntualmente señaladas las tareas. Tarea número 1, enfrentar cualquier impugnación. Tarea número 2, lo que resultara de esta impugnación, buscar la reconciliación, porque quien quede como presidente o presidenta, quien quede, tiene la obligación de reconciliar a los demás. Y tarea número 3, generar un mecanismo que les permita ir por todo ese electorado que está dispuesto a señalar los errores al partido que gobierne, sea quien sea. ¿Tú crees, Pilar, que Guerrero lo siga gobernando el PRI para las próximas elecciones a gobernador? Porque sé que ya unos están sobando las manos con la cuestión de que están hasta haciendo pactos ya con el partido Morena, sí, para ir en conjunto con Morena y llegar a la gubernatura. Sí, se comenta que Luis Walton pretende ser el candidato, es más, que van a hacer a un lado a cualquier aspirante de Morena para poner de candidato a Luis Walton, y ahí viene otra lección que nos da la política. Mucho se criticaba en el PRI su disciplina, pues hoy no hay un solo diputado que pueda contravenir, local, federal o senador, el deseo del presidente de la República. Y si lo hace, lo corrige. Se van, bueno, pues si a quien evalúa, sí, cómo vas para afuera. Sí. Entonces, es un autoritarismo ejemplar. Sí. Hay una obediencia a nivel de borreguitos y fanatismo de algunos que ya son menos. Mascotas, por favor. Claro, mascotas. Hay una instrucción, bueno, hay hasta bonos para que el que logre quitar del escenario de
de las redes a alguien que ataque a Andrés Manuel, hasta su bono tienen económico, ¿no? Por generar o pretender generar una percepción positiva de lo que está haciendo, pero hoy las redes, benditas redes, como él dijo, nos permiten a todos estar al tanto de lo que ocurre. Y ahí sí ya no hay, ahí no pueden culpar de chayotes ni nada a nadie, porque yo siempre he creído que existe la prensa responsable, sí, pero ellos generalizan y todo está mal, todo está podrido, a partir de ellos no hay nada descompuesto, y entonces yo lo que creo aquí es que tenemos nosotros que entender que el priismo pues tiene caballada con qué competir. O sea, yo veo a varios actores políticos fuertes que pudieran ser candidatos, pero además veo que, bendito sea Dios, tenemos como gobernador a Héctor Astudillo Flores, y eso es ganancia, porque podrán decir lo que sea, pero no pueden regatear que el gobernador ha estado a la altura de las circunstancias, entendiendo que el talón de Aquiles, no del gobierno de Guerrero, no, el talón de Aquiles a todos los gobiernos de los estados, incluyendo los que son gobernados por Morena, ha sido la inseguridad. Que hablamos en otra ocasión de lo descompuesto que está el tema, que no es una tarea fácil. Lo vemos ahora en el municipio. Bueno, ¿cómo está Acapulco? No podemos decir que la presidenta municipal emanada de Morena no tenga el respaldo de la federación, pues sí es el mismo partido. El mismo presidente la palomeó para candidata. ¿Tú crees que no tiene claro que ella tiene que dar resultados? Y la verdad, pues a lo mejor ha hecho su mejor esfuerzo, pero no hemos visto nosotros un cambio radical en Acapulco. No podemos decir, a partir de este gobierno municipal lo vemos distinto. No es cierto, no es fácil, los dichos bien dichos, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ahí están los señalamientos, las conductas erróneas de funcionarios municipales, las listas discrecionales, familiares cobrando, amigos cobrando, bueno los ninis, los programas de los ninis, y quienes llevan a los ninis los apoyos mochándoles por ahí una parte del dinero, y empresas fantasmas que se prestan a decir que el nini ahí está capacitándose para un trabajo. O sea, es un monstruo de 1000 cabezas gobernar, una hidra. Y yo creo que ahí nos deja bien parados la seriedad. El gobernador Héctor Astudillo ha sacado el pecho, ha estado muy pendiente, vive la verdad en un estado de alarma y de alerta permanente, con un gobierno totalmente convulso cuando lo recibe. No quiero hacer historia porque no me quiero parecer a aquellos, pero no era un clima muy fácil, ¿no? El que se vivía, y hoy el gobernador ha dado la cara, ha contenido Guerrero en los avances en materia de inseguridad. Claro, la percepción todavía no se logra afinar en el sentido de tener contenta a la ciudadanía, a los guerrerenses, pero ahí está dando la cara, ahí están buscando por dónde le llegan a la inseguridad. Las estrategias pues las ha habido, desgraciadamente los resultados no cuajan tan fácilmente, porque resulta que una importantísima proporción de la ciudadanía está inmiscuida en este tema. Ante esa amenaza que tú muy bien comentaste, de que ya se están perfilando Luis Walto para la gubernatura, ¿cómo se va a fortalecer la caballada en el 2021 de gobernador? Mira, yo primero tendría que entender, el priismo evidentemente no hay todavía, no han definido cómo se designará, o si irá a elección interna un candidato o una candidata que aspire a ser gobernante por el estado de Guerrero. No está definido, sería como anticiparme y dar información primero que no me corresponde y que no la tengo. Pero lo que sí me queda claro es que tienen el escenario muy complejo en Morena, porque por un lado se comenta pues que Luis Walton invirtió mucho dinero también en la búsqueda de Andrés Manuel por lograr ser presidente de la República, y que le ha hecho acompañamiento económico. Entonces hay ahí algunas deudas pendientes, quiere decir que muchos de los perredistas que hoy militan en Morena no van a olvidar que Luis Walton hizo un acuerdo con el PRD cuando ellos fueron perredistas, y que tontamente le permitieron ser el candidato a la alcaldía, que fue como llegó. Y digo tontamente porque quien tenía los votos en ese momento era el PRD. Luis Walton ya lo había intentado 2 veces y no podía ganar, y lo hubiera intentado 20 y con Convergencia o Movimiento Ciudadano no hubiera ganado. Utilizó al PRD, se puso a la cabeza. Mira, lo que sí le podemos reconocer
es que es muy inteligente para las negociaciones. O sea, la prosperidad no le viene de casualidad. Y claro que es mucho más listo que los perredistas que le permitieron ponerse de candidato. Y ya cuando llegó, pues evidentemente abandonó a los perredistas. No los abandonó. Nunca fueron su partido. No, fueron un vehículo solo para arribar al poder, y así lo vio él. Entonces hubo mucho desencanto. Yo lo que creo es que hay un aspirante, el senador Félix Salgado, que acaba pues de participar en una elección, puede presumir algunos números con la cobija o sin la cobija de Andrés Manuel, pero puede presumir algún resultado electoral. Evidentemente siente tener el derecho, pero no es el único. Está un ex legislador, está el delegado de delegados Amílcar, que yo la verdad pues no le veo todavía espolones para gallo, no tiene ni la trayectoria política, ni la formación suficiente, ni los logros electorales todavía. Está también Carlos Reyes, que fue mi compañero de legislatura en la 61ª. O sea, hay muchos que aspiran a ser los candidatos, unos del PRD, otros de Morena. No creo que vaya a haber un pacto o vaya a haber una coalición de Morena con el PRD. No creo que Andrés Manuel lo quiera. A lo mejor los de abajo sí, pero quien manda es Andrés Manuel. Yo creo que no. Alguien señalaba bien hoy en la prensa nacional: Andrés Manuel es un hombre que perdona pero no olvida, dicen. O olvida pero no perdona, como lo quieras ver, porque de las dos maneras aplica bien la frase. Sí. Entonces, ahí tienen un problema. Primero, definición de candidato, y luego si definen a quien no quiere la base, pues pueden tener un desencuentro silencioso a la hora de las urnas y cobrarle la factura, pues si no a Morena, a Walton, independientemente de los pasivos políticos que ya va a poder vivir Morena en el 21. El proceso electoral que acaba de vivir el PRI es un proceso electoral democrático que lo fortalece, o es un proceso electoral democrático que lo debilita. Y esto va acompañado de otra pregunta: ¿son los procesos democráticos al interior de los partidos necesarios para que se fortalezcan, o los partidos pueden seguir sobreviviendo en la línea de la verticalidad como lo han hecho antes, y más ahora que tenemos a un megalómano al frente de uno de ellos? Yo creo que si es o no conveniente, lo que creo es que era un reclamo de la militancia. Okay. O sea, esta elección interna obedeció a poderle dar oídos a la militancia, escuchar a una militancia ávida de oportunidades. Y tú me vas a decir, a lo mejor pues no fue un militante cualquiera quien se registró como candidatos, pero ellos saben que se da el efecto dominó. Si se permiten ya los procesos al interior de la dirigencia, o sea, a lo mejor se apertura un poco la posibilidad de los procesos internos para las candidaturas. Ya hubo aquí en Acapulco, hace mucho tiempo. Pero no tenían... Efraín Leiva fue el presidente de esa comisión de los procesos internos. Así es. Pero ahora, ¿cuántos años había? Yo misma, digo, porque me tengo que poner, por ejemplo, yo no fui una candidata en el 2015 que hubiera ido a merecerme la candidatura en el sentido de una competencia interna. Fue un acuerdo político, a lo mejor fue el reconocimiento a que venía yo de la dirigencia municipal y estatal, pero el reconocimiento, digo, fue generoso porque me permitieron ser candidata, claro, pero no tan generoso porque no me dieron una plurinominal, y ahora me alegro, porque tuve la oportunidad de irme a medir y pulsarme yo misma. Claro. Pero mucha de la militancia dice, pues es que yo no tengo un amigo muy bien parado, yo no tengo dinero para a lo mejor comprar una candidatura, o no soy hija de ningún actor político importante o hijo. Pues es abrirle los espacios a la militancia, a lo mejor no todo, no la totalidad, pero sí hacerle un pequeño surco por donde se puedan ir filtrando quienes a fuerza de trabajo pretendan la participación política en una candidatura. Trabajo, constancia y capacidad. Y me hacías otra pregunta y me decías que si fortalece o debilita al PRI este proceso. No, al PRI y a los partidos en términos generales. Pues, mira, pero obviamente primero al PRI. Yo lo que creo es que para poder saber si lo fortalece o lo debilita, tenemos que ver en qué concluye este periodo. Y cuando hablo de concluye, no hablo solamente de una toma de protesta que tendrá fecha. No.
Hablo de la reconciliación. ¿Sí? Si somos capaces de la reconciliación, entonces valió la pena. Claro. Valió la pena. Si no somos capaces, entonces tendrá un costo político. Pero para saber si le convino o no al PRI, pues hay una fecha puntual en las elecciones del 2021. Más que nada lo que quería yo hacer notar es que en este tipo de procesos se establece un riesgo. Sí. Y el riesgo es que la competencia siempre arroja perdedores y ganadores. Sí. Y obviamente hace que la base tome partido dentro del partido. Y después haya necesidad de buscar una reconciliación que no sucedía antes, cuando era el dedo del presidente quien decidía quién iba a dirigir al partido. Entonces, por eso más que nada, era mi pregunta, para poder analizar si este tipo de procesos democráticos internos realmente sirven para unir al partido, sirven para hacerlo mejor, sirven o realmente lo único que son es un buen intento de cubrir con un requisito democrático que no creo que la militancia lo esté solicitando, porque lo solicitarían si ellos tuviesen la oportunidad de participar, pero la gran mayoría no conoce a los que estuvieron en la boleta como para estar tan interesados en que se hubiese abierto un proceso electoral interno. Entonces aquí, más que nada, es el análisis de lo que está pasando ahorita en relación con lo que puede pasar mañana si seguimos por el mismo camino, porque a lo mejor no es tan importante y sí nos genera o le genera al partido, al PRI o al partido que sea, un desgaste mayor en aras de aparentar una democracia inútil. Finalmente todo concluye en una mesa de negociación, sea por designación o sea por una elección interna. Mira, por ejemplo, el Consejo Político Nacional hacía procesos electorales, o sea, definía, había algo parecido a lo que sucede en los Estados Unidos con el colegio electoral. Así ¿verdad? es, así es. Eso sería muchísimo, o sea, cumpliría con el requisito democrático, no sería una democracia participativa abierta, sería a través de un colegio electoral que el mismo Consejo Político se tendría que instaurar como un colegio electoral, y se cumpliría con la democracia, pero no se pondría en riesgo la unidad del partido. El problema es que la militancia de base, los de a pie, como decimos, pues no todos son consejeros políticos. No, claro, no. Entonces, si se resuelve a través, como se resolvía a través de la designación, tomando en cuenta al Consejo Político, pues como órgano prácticamente electivo, no se sentían representados. O la elección, hubo un tiempo en el que se elegían delegados para ir a una convención nacional, y ellos eran, entonces obviamente ahí sí era mucho más el número de participantes, uno, dos, sí venían electos por las bases, sí los conocían, y era mucho más sencillo lograr los consensos sin el riesgo de la división. Así es, pero finalmente, como todo concluye en una mesa de negociación, yo creo que finalmente yo sí apuesto a que se pueda reconciliar la militancia. ¿Y por qué apuesto a ello? Porque finalmente cuando hay un líder político, ese líder político tiene a otros líderes, a lo mejor de un poco menor fuerza que él, en quienes influye, y si hay un acuerdo y finalmente, pues... Sí, un efecto dominó. Tú le dices a los que te hacen caso a ti, oye, pues ¿sabes qué? Conviene al partido, ya influyes en ellos, te escuchan a ti, a lo mejor no escuchan a la parte que les ganó, pero si ya te escuchan a ti, dándoles razones de peso, conociéndolos tú, convenciéndolos tú, entonces entramos siempre en el tema de la disciplina del partido. Todo eso me queda claro, Pilar. Lo que no me queda claro es la necesidad de exponernos a un evento en donde sabemos que no estamos obteniendo un beneficio real y que sí estamos obteniendo un riesgo que puede o que de hecho daña al partido, porque lo hemos vivido ya otras veces. Entonces, ¿cuál es la terquedad, la necedad o la obcecación de establecer
una serie de procesos electorales internos que sabemos que no benefician al partido, cuando podemos recurrir a otro tipo de procesos electorales internos, como es 1, 2 y 3, lo que ya hablamos, sí, y que de esa manera salgamos más unidos, menos raspados y sin necesidad de hacer ninguna operación cicatriz, ni Así mucho es. menos. Así A es. eso es más que nada a lo que me refiero. O sea, por supuesto que hay mecanismos para poder subsanar Claro, lo que ya se hizo. claro. Eso lo entiendo, ¿no? Y el mecanismo dominó y los líderes, todo lo que has dicho. Pero ¿hay necesidad realmente de exponernos cuando hay otras tareas mucho más importantes que requieren de un mayor esfuerzo y de un esfuerzo de unidad para salir adelante? Yo siento que podríamos hacer las cosas mejor. Pues ya se verá pronto. Ya Lo se sabremos, verá. yo creo que cuando veamos resultados Sí. en una elección constitucional, si se especula en virtud de los números, de lo que vas escuchando tú, y ya sabes que hay finalmente empresas externas que van evaluando a los gobiernos y van evaluando inclusive el nivel de aceptación del gobierno en turno. Entonces esto te va permitiendo parámetros para medir hasta dónde puede caer un partido, y cuando cae y vas a la competencia y te das cuenta que cayó más de lo que se especulaba, entonces dices, a lo mejor todo lo que se hizo como una contienda interna, lejos de debilitarnos, nos favoreció. Pero si vemos que la cifra que te dan evaluadoras, que te dicen que la posibilidad de que pierdan elecciones en algún estado, por ejemplo, el partido en el poder, son de un 50%, y resulta que en lugar de un 50%, perdió abruptamente, te señala que estuvimos bien. Pero si pierde por muy poco o gana, entonces ahí podrás, no son cifras pues exactas, no podemos nosotros numéricamente señalar qué tan conveniente, es un tema más de percepción. De percepción. La política es percepción. Así es, así que ya lo veremos. Sí. Yo mientras tanto lo entendí como un reclamo de las bases, Sí. encabezado pues por quienes compitieron, y hoy ya. Mañana se da la decisión Sí. de quién es el presidente que encabezará en el PRI. Sí. ¿Sí? Y hay fecha ya hasta de una toma de protesta, es el domingo 18, ¿verdad? Domingo 18 se tiene pensada la toma de protesta. Va a ser allá en México. En el ¿no? Comité Sí. Ejecutivo Nacional, seguramente en el Auditorio Plutarco Elías Calles, quiero pensar, ¿verdad? Y bueno, pues ya veremos qué sucede, qué acontece. El partido está vivo. Lo que rescato es que quienes decían que de pura simulación y que no es cierto y que ya hay acuerdo, no es cierto, todavía no hay. Se pretende construir seguramente, ¿no? En el ánimo de la cicatrización política que decimos, ¿no? De la operación cicatriz. Pero sí fue una Mañana contienda ¿quién? verídica, eso para quienes creen Sí, que no, sí. fue totalmente verídica. ¿Quién va a dar mañana El anuncio, pues debe salir el anuncio desde el Comité Ejecutivo Nacional, pero la Comisión Nacional de Procesos Internos, que tiene ahí ese trabajo que hacer, y evidentemente pues es un trabajo coordinado con el órgano electoral. Tienen pues ahí que escuchar, que ver y revisar algunas situaciones de la ¿Habrá una elección. posibilidad de que para el próximo gobernador lo encabece una mujer ¿En Guerrero? en Guerrero? Una guerrerense. Fíjate que te lo diga una feminista, a lo mejor hasta suena como un absurdo, ¿no? Pero no se trata de sin razón hablar. Yo creo que a lo mejor hay espacios donde pudiéramos pensar que las mujeres ya estamos más que preparadas, aunque a los hombres nunca se les preparó y se les dieron muchas oportunidades de inicio para participar en cualquier espacio de elección popular. Pero sí, la gubernatura no es un tema muy fácil, Mau. O sea, sí necesita una mujer estar muy bien formada, políticamente muy clara de la ruta que hay que seguir a la hora de gobernar. Yo no veo mujeres ahorita con la estatura de varios varones que pretenden, y también no se trata de ser candidata por ser candidata, Claro. o sea, hay que ir a ganar la elección. Sí. Entonces yo creo que Y gobernar un yo creo estado que hoy que no es nada fácil ahorita. quien tenga que Estado. ser candidato, yo veo en mi partido que quien fuese candidato tendría que ser varón, porque veo ahí a varios bien parados. Como Tendría que para ser poder- varón y tendría que reunir determinados Por requisitos, supuesto. obviamente, Por ¿no? supuesto. Algún día, no muy lejos, vamos a hacer un programa en donde hagamos
el retrato o estructuremos la figura de quién debería de gobernarnos después de Astudillo, sin ponerle nombres, sino nada más cómo debería ser, punto. O sea, señalar algunos atributos que debiera tener, claro. Y ya que el traje se lo ponga el que le venga. Así es. ¿Verdad? Así Mauricio. es. ¿Tan? Bueno, este proceso electoral creo que es sui generis, es histórico dentro del Partido Revolucionario Institucional. Obviamente, todos los esfuerzos que se hacen dentro de un partido, y más estos que tienen como propósito el escuchar el deseo y la voz del militante expresada a través del voto, tienen la intención de fortalecer a los partidos. Un partido que está en una posición como la que tiene el PRI ahora, que no es gobierno, que tiene algunas gubernaturas, que tiene varias presidencias municipales, que tiene una configuración política que está presente a nivel nacional. ¿Tú crees que después de este proceso electoral y con quien resultó electo presidente, el futuro para el próximo proceso electoral federal nos presenta en una posición de mayor ventaja que antes de llevar a cabo este proceso electoral? No lo sé. ¿Cómo no? La verdad no lo sé. O sea, permíteme, te lo voy a hacer de otra manera. Si hubiese seguido Claudia Ruiz Massieu al frente del partido hasta el proceso electoral, ¿sería exactamente lo mismo que si llega Alito? No lo sé, porque hay que ver en funciones a quién llega. Pues va a llegar Alito, ¿no? Ya está electo. Sí, por eso, pero a él que llega, hay que ver qué papel desempeña. ¿No lo viste ya como gobernador en Campeche? Pero no es lo mismo, ser gobernador que dirigente. No, me queda claro. ¿No has escuchado sus discursos? ¿Qué te transmite cuando te habla? Realmente es un líder con el que te identificas y con el que sientes que te puede llevar a que él gane tu partido en un proceso electoral federal. No, repito yo, lo quiero ver ya en funciones de presidente para poder saber si siento que nos va a ayudar o no va a ayudar, ¿no? O sea, ¿todavía dudas? Yo tengo mis dudas, yo necesito ver lo que ocurre ya en el desempeño de esa responsabilidad que va a tener, porque lo que me queda claro es que tenemos que tener un presidente que sea un gran estratega político, por supuesto, que tenga a bien ser objetivo. No está el horno para bollos, o sea, hay que escoger a los mejores y las mejores candidatas, pero ahora sí de veras, no de discurso, de veras. Ese es el gran reto. Por eso es que no me atrevo a pensar, más bien no me atrevo a aseverar si se nos va a hacer más fácil poder tener triunfos electorales con él que con Claudia Ruiz Massieu. No lo sé, yo creo que hay un gran compromiso con la militancia, yo creo que hay un gran compromiso con el partido, yo creo que lo que hay que señalar es que tenemos que ir en las mejores condiciones, y las mejores condiciones no solamente las reunimos cuando tenemos un partido en unidad y compactado, porque la unidad también tiene que ver con que los candidatos sean los indicados. Porque, ¿cómo va a haber unidad cuando hay un líder que tiene mucha fuerza y su gente lo ve sentado, no ve que sea considerado como un candidato? O sea, hay un desánimo natural, y a lo mejor no se van en contra, pero bajan los brazos, no se sienten motivados a trabajar, no conquistan el voto. Yo creo que el partido hoy tiene tareas muy puntuales. Esta renovación del Comité Ejecutivo Nacional demanda, y hay el tiempo preciso, no sobrado, para que se vayan a los comités municipales, y desde los comités municipales, más allá del sentimentalismo, con respeto sí, poder echar mano y meter ahora sí que cada líder seccional sea quien verdaderamente representa en gestiones y hasta en carisma, quien tiene la venia de toda su sección electoral, porque eso es complicar menos el trabajo, independientemente de los candidatos y candidatas mejores que se tienen que elegir. Hoy hay que revisarles, y eso lo he dicho siempre, pero haz de cuenta que entra en saco roto. Hay que revisar la solvencia moral,
Claro que sí importa cómo se porta un aspirante en su vida cotidiana, cómo se porta el aspirante a un cargo de elección popular en su vida cotidiana. Claro, porque la gente dice fulana, fulano, pero si ya de entrada es muy difícil que generes un cambio de opinión cuando han tenido por testimonio lo que hace en su vida. O sea que ahora, es muy difícil. O sea que ahora realmente la vida recta, justa, ordenada, moralmente correcta, honesta, sí va a valer. Debiera valer. Es lo que yo quiero, aspiro a eso. Por supuesto, es tu punto de vista, estoy tratando de interpretar tu sentir. Ya no va a ser porque es mi compadre, porque es mi cuate, porque me cae bien. Realmente sí tenemos ahora la necesidad como sociedad de poder tener a los mejores hombres, pero no nada más de dientes para afuera o de membrete, los mejores hombres, porque así lo han demostrado a lo largo de su vida. Claro. Mira, un presidente municipal, a la hora de elaborar la planilla de regidores, lo que menos necesita es hacer favores. Claro. El primer favor que tiene que hacer es a sí mismo, sumando a quienes a través de las regidurías o quienes van a ocupar esos espacios, se pretende ocupar esos espacios, te puedan llevar los votos que tú no sumas como candidata o candidato a alcalde. Si yo no los traigo, pero Mauricio trae a esos que yo no traigo, pues Mauricio necesita estar como candidato en esa planilla regidor. ¿Por qué? Porque seguramente Mauricio es el que les atiende la gestión, porque seguramente Mauricio es el que se lleva con todos. Es que eso importa más de lo que han querido ver que importa. Sí. Así es. O sea, darle a las cosas su justa dimensión. Así Mauricio, antes de terminar. Yo muy complacido con lo que nos acaba de decir, muy ilustrativo. Algo al cierre. Pues quiero comentar que me siento muy orgullosa yo siempre, primero de la militancia en mi partido, después del gobernador que tenemos, muy resuelto, un hombre muy valiente en tiempos muy difíciles para gobernar, pero me siento muy complacida porque hoy finalmente esta elección fue un reclamo de las bases a través de las distintas fórmulas pues que contendieron en el proceso del día 11, esperando que se pueda llegar a una reconciliación, que podamos nosotros ver a un partido compactado. Yo creo en la unidad, es muy conveniente, avisoro un escenario distinto para el PRI, si se logra esta unidad, y pues a darle un abrazo a todos mis compañeros de partido, de felicitación por la jornada que vivimos el día 11, donde pues pudiéramos decir que los ánimos, si se calentaron o no, finalmente dejaron un saldo blanco, que es importante, porque finalmente también señala la civilidad política de nuestra militancia. Así es, efectivamente. Pues yo le agradezco a la licenciada Pilar Vadillo Ruiz que nos haya acompañado la tarde de hoy y nos haya ilustrado, como lo hizo, con sus opiniones con respecto a este proceso electoral histórico dentro del Partido Revolucionario Institucional para el efecto de renovar la dirigencia nacional, pero le agradezco sobre todo a usted, a nombre de Mauricio García, mi compañero de programa, y del propio, le agradezco que nos haya permitido entrar a sus hogares. Lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde, otra vez en Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted un estupendo fin de semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.